Gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá les saluda Alex López, soy el organizador de Exposao. Bien, como ustedes saben, esta es una feria para los músicos y es posible esto gracias a diferentes instituciones que nos han apoyado. Bueno, gracias al Rock and Bass por la locación que tenemos con ellos, y también hemos tenido el apoyo del Ministerio de Cultura, que sin su apoyo este proyecto no hubiese sido factible, no se hubiese realizado. Es también el apoyo a la empresa privada, en este caso la Universidad USIL, que en la carrera de música se ha comprometido totalmente con nosotros, al 100%. Y bueno, nosotros somos Exposao. Y bueno, esta tarde estamos con ustedes para poder penetrar un poco más en lo que es el mundo de la música peruana en nuestro bicentenario, lo que es el rock, ¿no? Y el rock es un género musical que se ha propagado por el mundo y ha llegado acá al Perú desde hace muchos años, pero no sabemos cuándo llegó, cómo llegó, de qué manera se formó y sobre todo cómo se dio en nuestra lengua nativa, nuestra lengua primaria, que la considero yo que es el quechua. Y para ello es un honor presentarles a Freddy Ortiz de UXPA. Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, es importante hablar sobre estas cosas toda vez que nuestro idioma materno está como que aceleradamente perdiéndose, ¿no? Por ejemplo, los jovencitos de mi pueblo ya como que no quieren hablar el quechua, o como que no quieren a pesar, o dicen que no saben a pesar que saben. Entonces hay marginación, y por lo mismo de la marginación es que no quieren hablar quechua, sabiéndolo incluso. Entonces, el género que me gusta, yo difundo, por intermedio del género que me gusta, yo difundo el idioma quechua, de tal manera que se ha formado últimamente clubes de fans de UXPA, que en un determinado tiempo era también un determinado número de personas, y a medida que iba pasando el tiempo se fue aumentando. Entonces ya no era club de fans, sino era la comuna UXPA. Se pusieron, se organizaron, todo. Pasó el tiempo y ya no es comuna tampoco, ahora se pusieron un nombre como si fuera un pueblo, ahora se llama UXPA Marca. O sea, poco a poco ha ido creciendo. Eso quiere decir que hay un público que gusta mucho de lo que es UXPA. Claro, pero también yo digo que es por la parte musical más que por la lengua, ¿no? Porque estos muchachos en nuestros conciertos corean las letras de las canciones incluso sin saber hablar quechua. Entonces se ha formado en estos últimos años como una especie de moda del quechua, porque más allá no creo, lo dudo, porque incluso me llaman personas para formar sus empresas para ponerle el nombre en quechua. Mira. Solamente para eso. Y después no lo habla, ¿no? Entonces, esto lo que me cuentas da pie a que el quechua sí lo podemos expandir. O sea, podemos hacerlo crecer. Es posible, es posible. Es lo mismo dice la historia de UXPA, ¿no? Cuando yo empecé así como jugando, nadie era seguidor de UXPA, no había gente, no había nadie. Yo mismo nunca pensé que yo me iba a introducir al círculo rockero nacional. Nunca pensé que podía tocar en un escenario grande juntamente con grupos rockeros nacionales de los primeros, ¿no? Uh-huh. Y también UXPA tiene ese performance diverso que nos hemos presentado en escenarios también con la onda de folclore, con los mejores exponentes del folclore. Sí, hemos tocado con Gaitán Castro, Max Castro, con
con pelo y Ya. con todos. De la misma manera con los rockeros. Creo que es la única banda donde que entramos en los dos géneros. Mira, qué bacán. Sí, Ajá. porque también lo une la comunidad de lo que es los Andes, pues, ¿no? De donde sale. Freddy, ahora, tú eres el creador de USPA, ¿no? Ujú. Pero USPA, o sea, la particularidad que yo encuentro en USPA es que se da el encuentro de dos lenguas, ¿no? La lengua que viene de América del Norte, de Estados Unidos, de Inglaterra, Occidente, y se encuentra acá con nuestra lengua madre, que es el quechua, ¿no? Ujú. Pero ese encuentro, ¿dónde y cómo se da? Es el encuentro del occidente y del ande, y se tendría su comienzo cuando mi papá era pastor evangélico en Ocobamba, en un pueblo bien. pequeño, pero era pastor evangélico en quechua. En Ya. quechua. Entonces, en la iglesia evangélica del campo, todo en quechua, cantaban los himnos evangélicos no en un género que normalmente conocíamos en los Andes como es huayno o subgéneros huaylías, jarauis, ayataquis, no, en ninguna, sino que la historia no sé muy bien, yo no sé desde qué año, pero cantaban en el género de las iglesias del occidente, tipo gospel, claro. medio gospel. Eso que salen en la película, Sí. la gente morena que canta. Exacto, el gospel. Ya. Entonces yo crecí con ese género, a diferencia de mis amiguitos que no eran evangélicos y crecían con el folclore. Pero también yo crecía con el folclore también, porque no Ya. estoy separado Claro. del pueblo, Pero ¿no? había un agregado que era el asistir a esta iglesia y ese tipo de música tú la absorbías. Claro, exactamente. Ya. Inconscientemente lo absorbía porque todos los domingos mi papá nos obligaba a ir y bueno, he crecido así. Años más tarde, cuando escucho por primera vez un blues, pensé que ese blues occidental se habían copiado de nosotros, de los andinos. Ya. Así pensé. Claro. Pero también hay un género que no está muy lejos de ese género, se llama jaraui. El jaraui es un género pre-inca mira. donde utilizaban en actividades religiosas o en algunas actividades, en ceremonias más que todo tristes, o cuando había unión o matrimonio de dos personas, Ya. o la mujer se va con un hombre, entonces es triste que la mujer o la hija deje su hogar para formar un nuevo hogar. Claro. Entonces el matrimonio en la ceremonia lo festejaban con jarauis, casi llorando, casi, y en diferentes actividades, en la limpieza de la sequía, en los huasi-huasis que son en el techado de casa, siempre había los jarauis. Entonces el jaraui no está muy lejos del blues. Claro, porque el blues también es un poco triste, Lamento. melódico, ¿no? Lamento, Exacto. claro. Ese lamento que cantaban que empezaron los afros. Exacto, los afros. En Norteamérica por su sentir, ¿no es cierto? Y ese blues es en realidad la base del rock. Claro. Por eso yo siempre dije, si los que se llaman rockeros no tienen la base blues, es porlas, no es rock. Entonces no es rock. Claro, porque cada cosa tiene su regla. Entonces por desconocimiento a veces lo llaman, pues, somos rockeros, dicen, pero no, tendría que tener base blues. Ya. Entonces este primer encuentro se da de esta manera. Uh-huh. Tú yendo a la iglesia, escuchando este tipo de música de un estilo gospel, ¿no? Que me dices, Claro. ¿no? Y hay que tener en consideración también que yo era muy niño muchos años antes, hoy ya estoy viejo, ¿no? Claro. Y en esos años no había luz eléctrica en mi pueblo. Ya. No había ahí también esas tiendas que normalmente venden, pues, gaseosas y cosas así, caramelos, chocolates. No había. Ya. Entonces, como no había luz eléctrica, tampoco había refrigeradora, no había chupetes y solamente lo máximo que teníamos eran las radios transistores a pilas.
Como esas pilas grandes, Ya, gordas, ¿no? claro. Entonces, Ya. cuando terminé la primaria en Ocobamba, me fui por primera vez a la provincia de Andahuaylas. Ya. Entonces ahí por primera vez ya había más radio que podía escuchar y Claro. tenía un tío que tenía discos vinilo y se había ido a Estados Unidos y por primera vez escuché música gospel o fusión, escuché a Crosby, Still Nash. Ah, mira. Crosby, Still Nash, esos son los mejores y ahí nomás poquito a poco iba avanzando mi conocimiento en música, pero como escuchador. Como escuchador. Como claro, escuchador, lo que te ojo. decía, exacto. Entonces escuché a un grupo que se llamaba Faces, donde Ya. estaba Rod Stewart, estaba Jeff Beck, Ya. Ron Good, la segunda guitarra de los Rolling Stones, que tenían el peinado así, esos locos, Claro. y hacían blues con la voz ronca de Rod Stewart antes de ser comercial. Ingleses. Ingleses, Claro. locos, ¿no? Entonces también me hizo parecer un poco parecido a la música de la iglesia que yo iba desde mis primeros años. Ok. Entonces hubo como una identificación. Exacto. Mira, qué interesante. Pero eso es en tu caso, ¿no es cierto? Pero también me comentabas de que la música en sí, o sea, la música anglosajona, llega directo a los Andes, ¿no? Exacto. Pero se da, ¿cómo es que se da? ¿Cómo que la música llega Ya, directo? toda vez que ya me estaba metiendo más en la música, preguntaba a los viejos rockeros, ¿no? Y un viejo rockero huancaíno, me acuerdo, me dijo que los gringos, cuando digo gringo, ya sabemos a quiénes nos referimos, venían en la década de los 70 al Perú a trabajar en los Andes. Llegaban a Lima, obviamente, y de Lima inmediatamente se iban a los Andes. Claro. Y como eran jóvenes profesionales gringos, venían con sus discos vinilo, Con su música. con su música. Ya. ¿Y qué música era? Ahí estaba Hendrix, Janis Joplin, el mismo Crosby, Johnny Winter, Gran Fan y tantos setenteros, bravo, Deep Purple, Uriah Heep y Ya. todos los bluseros, B.B. King y todos los bluseros. Eso traían de Estados Unidos y se iban a los Andes. Claro, porque Ya. ahí trabajaban Claro, en las minas, ¿no es ahí cierto? en las minas, en las líneas férreas. Ya, ok. Entonces, ellos sociabilizaban en los Andes, ¿con quiénes? Con los jóvenes andinos también. Claro, entonces se acostumbraron a escuchar a Hendrix. Y las emisoras limeñas no estaban tocando Hendrix, no tocaban Hendrix. Las emisoras limeñas no tocaban, hasta ahora no tocan Hendrix, hasta ahora. Sí, pues. Y ahí esos años no tocaban Hendrix tampoco. Sí. Por eso ese viejo, me quedé con esa frase de ese viejo rockero que ya tenía cerca de los 80 años, me dijo: mira, compadre, nosotros acá en la sierra estábamos en Hendrix y en Lima estaban en Jimmy Santi. Así, Mira. así pues, me dijo. Porque claro, Ajá. era cierto, ¿no? Ellos, o sea, estos chicos jóvenes, profesionales, norteamericanos, llegaban a Lima porque estaba el aeropuerto, ¿no? Claro. Pero de ahí su lugar de trabajo era los Andes. Entonces, Inmediatamente. claro, entonces, Entonces los años pasaban y estos jóvenes andinos comenzaron a hacer grupos rockeros esos años. 70s hablamos. Sí, 70s, ajá. Comienzos de los 70. Y ese mismo reflejo también se ubicaba en Bolivia. Y a inicios de los 70, jovencitos bolivianos, tienes que escuchar a un grupo que se llama Guara, Guara. que en el mismo Bolivia, cuando yo fui y me entrevistaron, ni lo conocían. Ah, mira. El grupo Guara, ahora que es fácil entrar a las redes, Claro. Grupo Guara Inca Rock. Recontra locos, fusionando a los Deep Purple en esos años, chibolos de 21 años, 22 años, Claro. tocando buena música. Porque tal vez sucedía lo mismo que en Bolivia de lo que me acaba de contar. Claro, entonces Claro. Bolivia, el Alto Perú, Cusco, Puno, Cusco, toda esta zona. Claro, la meseta del Collao, Oruro, Ahora, La Paz. adicionalmente, Cusco, también por el lado del turismo y del hipismo. ¿Dónde acampan los hippies occidentales? En Cusco. Claro. Y en Cusco, de hecho, obviamente tenían que escuchar toda la música que te acabo de mencionar. El blues y el rock en Cusco. Entonces,
sociabilizaban con jóvenes cusqueños y así se armó. He conversado con un señor rockero de esas épocas, Espectro, creo que se llamaba un grupo, ya no me acuerdo, pero ya eran y hacían sus tocadas. Mira. Y no usaban los términos que usaban en Lima. En Lima, cuando iban a los cines, ¿cómo se llamaba? Cuando iban a tocar a los cines, matinales, los matinales. Allá hacían lo mismo, pero no eran en cines, sino tipo jamming en las populares fogatas. Okay. Hacían fogatas. Más abierto. Sí, más abierto y tocaban. Mira. Tocaban. Tipo jamming, pero tenía otro nombre que ya me he olvidado, otro nombre. Otro nombre que ese mismo nombre lo usaban en Bolivia y en Argentina. También lo aplicaban. Sí, ahí. entonces de acá de Apurímac para allá. Ya, para la parte sur. Ya. Apurímac, desde Ayacucho incluso. Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Bolivia. Sí, pues, hasta Argentina. Porque ahora que mencionas Ayacucho, creo que ahí fue donde explosiona o donde se crea Ushman, ¿no es cierto? Sí, ¿no? sí. Pero yo te quería preguntar, o sea, antes, hemos hablado un poco de tu niñez, cómo te relacionaste un poco con la música. Y antes de llegar a Ushpa, tú no eras, no eras músico. No, nada. Hasta ahora no soy. Sí, de verdad. Pero ¿a qué te dedicabas? O sea, ¿y cómo es que llegas al punto de Ushpa? Ya, yo era policía. Ya. Ahora soy jubilado, terminé mi trabajo de policía, porque eso también hay que añadir, porque todos piensan que yo me he salido. No. Ya. Yo terminé mi trabajo de policía, ahora soy jubilado. Entonces, yo con mi moto de policía me iba, ¿te acuerdas? En La Colmena vendían música. Ya. Claro, entonces, La Colmena, claro. Entonces, no era La Cachina. Claro. En la puerta de la Villarreal. Claro, exacto, ya, toda esa parte. Toda esa parte, entonces yo iba a comprar mis cassettes. Y también ahí aprendiendo, empecé un poco de acústico, así Cat Stevens, Janis Joplin, Crosby, Still Nash, Bob Dylan, esa onda. Y poquito a poco ya iba informándome mejor y me envían a la zona de emergencia, los 80. Ya. La zona de emergencia, ustedes como es de conocimiento saben que en el terrorismo, en este problema del terrorismo del Perú, lo más afectado era el trapecio andino entre Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. Exacto. Y la Comisión de la Verdad lo dice que los más afectados han sido los quechua-hablantes. El 70% de los muertos han sido quechua-hablantes allá. Y justamente a mí me envían allá, a la guerra, como quien dice, ¿no? Sí, a la guerra me envían allá. Entonces para mí fue difícil estos años. Como yo ya tenía varios cassettes comprados, yo tenía una maleta lleno de cassettes. Una maleta. Ya. Entonces en esos tiempos no es como ahora que había camionetas y helicópteros, todo, ¿no? Había, pero no estaba a disponibilidad mucho. No estaba tan a la mano. No estaba tan. Entonces, me acuerdo que íbamos con caballos y mulas a un lugar determinado de patrullaje y también ahí a un destacamento, a un puesto policial en esos lugares andinos fríos. Ya. Entonces yo iba. En esa época estaba de moda el mini componente, que era doble casetera, y los cassettes un montón. Yo tenía una maleta. Con parlantes a los costados, sí, ¿no? Exacto. Claro. Y podías grabar de una casetera a la otra casetera, podías copiar también. Sí. Podías copiar de la radio al cassette o de cassette a cassette. Entonces, como eso era mi mundo de escuchar música, yo iba con mi maleta de cassette y con mi mini componente. Entonces, por eso, años más tarde, acá en Lima, me encontraba con algunos policías que habíamos trabajado allá y siempre era la pregunta de entrada. Y me decían, oye, ¿y tu maleta? ¿Tu maleta de cassette? Siempre me preguntaba, oye, tu mini componente, tu maleta de cassette. Yo hasta ahora lo tengo. Le digo, claro, algunas cosas ya menos porque he prestado y nunca me han devuelto. Así que ya, pero todavía lo tengo. Y de verdad lo tengo hasta ahora un montón de cassettes que compré esa época. Y he seguido comprando. Entonces, a tu pregunta, yo he empezado así, escuchando. Nunca he cantado, ni en el colegio, nada. Alguna vez habré cantado, pero mal. Entonces, en Ayacucho, ya a finales de esta década de los 80,
me destacan Ayacucho, y en Ayacucho como policía siempre he sociabilizado, he hecho amigos con amigos rockeros. Entonces cuando yo iba en un bus uniformado, al final del bus había un muchacho que tocaba guitarra un poco bluseado y me gustó y me fui a sentarme a su lado. Ya. ¿Tú estabas de policía? De policía. Entonces ahí le pregunté y coincidentemente había sido mi paisano, que había sido de allá de mi zona. Ah, qué bien, nos conocimos. Y en esa época no había celulares, nada. Entonces nos hemos... Era una buena coincidencia. Sí. Una grata coincidencia. Y con él... empezamos a frecuentarnos y ensayar y cantar, pero no para hacer un grupo, sino que por tomar, como tomando nuestros tragos. Ya. Y así fue, y con él grabamos 8 canciones, y como él, como yo, escuchábamos buena música, entre comillas, a los mejores rockeros del planeta, estoy hablando, ¿no? Zeppelin, Purple y todo. Entonces, tomando tragos, ensayábamos o intentábamos cantar las canciones, pero como no sabíamos hablar inglés, en Wachawan. Entonces ahí comencé mejor, y todo el grupo que estábamos ahí somos quechua hablantes, entonces mejor que en quechua, que nos entendemos, y así le metí quechua y todos dijeron, ¡hoy suena bonito! Suena bien. O sea, eran las mismas letras de las canciones, pero en quechua. No, yo puse mis letras porque las canciones no eran tampoco copia, sino era un pedacito de una canción occidental, y lo que seguía era otro pedacito, y el guitarrista le ponía su propio feeling, lo suyo. Entonces así se hacía una canción y yo le ponía mis letras, pero al estilo así como si fuera inglés, ¿no? Entonces una fonética le he puesto especial, sin hablar mal el quechua, porque soy quechua hablante, no hablaba mal, no lo interpretaba. Entonces les gustó a todo el mundo. Les gustó. Entonces este cassette fue de copia en copia, de boca en boca, así, y como no tenía nombre, ya yo escuché en una emisora de Ayacucho, y muchos no sabían de quién era. Pero, o sea, ese cassette no nació con la intención de generar comercio. No, nada. Fue un disfrute. Un disfrute, incluso un disfrute de tragos. Ya, y llegó a la radio. Llegó a la radio y todos los amigos decían, ¿por qué no sigue? Estaba acá, ¿por qué no sigue? Y no sé cómo así llegó a Lima, porque en Lima a mí me gustaba ir a los conciertos de rock. Y yo me acuerdo que había un concierto de Frágil en Los Olivos. Ah, mira. Y yo fui. Ya. Entonces yo también tenía, como en mi cuarto, en los lugares que yo he trabajado, siempre pegaba mis afiches de Zeppelin, Deep Purple, Johnny Winter, con cabellos largos así. Entonces yo miraba en el concierto muchachos con cabello largo, y yo, bueno, me metí a ese círculo y les invitaban cerveza y me aceptaban, obviamente, ¿no? Y comenzábamos a hablar, hasta que, como les invité unos traguitos, unas chelas, uno de ellos me preguntó, oye, ¿de dónde eres? Oye, yo le digo, yo trabajo en Ayacucho. Y uno de ellos me dijo, oye, hablando de Ayacucho, yo he escuchado una buena música bien bacán en quechua. Entonces yo le digo, yo soy. Y no me creía. Estás loco, yo, no sé. Comenzó a explicarme, yo soy. Y no me creía. Entonces, pero tú eras. Yo era. Y yo cuando regresé a Ayacucho, a mi amigo guitarrista, le digo, oye, compadre, he ido a Lima, y en Lima ya han escuchado nuestra canción. Qué loco, no puede ser. Era como una cosa increíble. Entonces, ahí recién, a las 8 canciones que habíamos grabado, le hemos puesto Uchpa por primera vez. Entonces, ese mismo cassette le hemos puesto una foto, y como ese tiempo también las fotos no eran como ahora. El fotógrafo tenía que tomarte una foto y el rollo mandar a la capital, a Lima. Ah, mira. Y después de 10 días retornaba, ¿cómo se dice? Para que la revelen. Claro, para que lo revelen. Y así regresaba. Ahora, si tenía suerte, en 10 días regresaba la foto buena, porque a veces
tiene un nombre, ¿cómo que no sale? Se velaba. Entonces no tenía suerte. Las 32 tomas que has hecho. Entonces porque sacar una foto era muy largo y mucho problema, entonces ambos teníamos foto tamaño carnet. Ya. Entonces el primer cassette figura con 2 fotos tamaño carnet. Y así Uchba. Y les gustó, y después mi amigo el guitarrista tenía que estudiar porque su papá le dijo, mira, ya me he enterado que tú te estás dedicando a la música, mira, si no estudias ya no te voy a mandar el dinero. Así que él recapacitó y dejó la música y se fue a estudiar. Mira, entonces mis amigos me decían, ¿por qué no sigues? Bueno, y seguí. Y encontré muchachos ayacuchanos, hicimos un grupo allá con batería, bajo, guitarra, y sacamos otro cassette. Como Uchba también. Sí, como Uchba también. Entonces mi institución, te estoy hablando de inicios de los 90, mi institución, la policía, me cambian de colocación a Lima, y ya me vengo a Lima, y acá los 2 primeros años en Lima he estado solo, sin grupo, pero estando en Lima me acuerdo que nos contrataron para Cusco. Ah, mira. Y todos se fueron en carro de Ayacucho a Cusco para tocar en un local muy famoso, y a mí me pusieron el pasaje en avión. Esos años también era como que algo especial viajar en avión, y me llevaron en avión a mí solo, que para mí era, que era como de un momento a otro. Una estrella. Sí, música, sí, música. Y en un local que yo de vacaciones como policía había ido a Cusco, entonces como me gustaba la música, así, voy a un concierto de ese local. Fui a un concierto y había unos muchachos que tocaban blues. Y dentro de mí, yo con la música nada todavía, dentro de mí yo decía, pucha, cómo me gustaría estar ahí cantando, qué bacán sería lo máximo. Entonces, como te digo, años más tarde, llego justamente a ese local. A cantar, y empecé el concierto diciéndoles, no, yo hace unos años vine acá de vacaciones y estaba ya sentado ahí entre ustedes y vi acá en el escenario que cantaban blues, y yo pensaba cómo quisiera cantar en ese escenario blues, pues. Sí, yo añoraba, y ahora justo estoy acá en este escenario. Como que se cumplió. Claro. Qué loco. Entonces y así poco a poco fue creciendo el grupo, hasta que en Lima, el año 99, a fines de la década de los 90, conocí amigos de acá de Lima y reorganizamos Uchba. Reorganizamos, y acá formamos ya lo que básicamente hasta ahorita queda, pero ha habido siempre cambios. Pero ahí tengo que añadir que mi amigo Brahms Willems, que era europeo, creció en mi pueblo porque sus papás llegaron allá. Él tenía 3 añitos de edad, creció en mi pueblo y se vino también a Lima, igual que todos los andinos, a postular a la universidad, a estudiar. A servir acá. Sí, y acá me encuentro con él, y él fue el bajista donde que le encontró a Meisel, al Mr. Meisel, que toca la primera guitarra hasta estos momentos. Ahora Freddy, bueno, esa es la trayectoria, cómo se forma Uchba, y ya estando el grupo, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido Uchba a nivel internacional? Porque también me has comentado de que ¿no? Ha sido un grupo que salió fuera del Perú y tuvo mucha apreciación. Sí, muchas veces. Yo no sabía que teníamos una repercusión también antropológica. Yo decía, ¿por qué vienen tantos antropólogos a entrevistarme? Entonces ellos querían saber de dónde nace, cómo así un muchacho andino hace blues y rock. Entonces ya te contaba la historia, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que tuve muchas invitaciones también al extranjero. Yo viajé al extranjero a exponer, me invitaron a Ámsterdam, mucha pasaje, todo puesto, todo bacán. Y también fuimos a tocar a varios países. Por ejemplo, hablando de eso, vamos a volver a ir a México en estos días nuevamente. Y así tuvo la repercusión. Así que
empecé, para mí era algo increíble cantar así de la nada ante miles de personas, era increíble para mí y cambió el performance de mi vida normal, que era un policía de calle, caminando, patrullando, un viejo policía, pues, ¿no? En las calles o en las líneas del ferrocarril que he trabajado. Entonces ya estaba en los escenarios grandes, y así fue poco a poco. He cantado ante mucha gente y también ante pocas personas también. Mira, hace un momento tú me has comentado de tu amigo que su padre se enteró de que estaba haciendo música. Ajá. Hoy, ¿no? Sí. Ya, por favor, deja eso, ¿no? Así le habrá dicho y dedícate a otra Claro, cosa. mira, si te dedicas a la música, ya no te paso, pues. Claro. Así lejos. Entonces es algo de que muchos ha visto, ¿no? Bueno, ahora en el Perú felizmente esto se está rompiendo. La idea también de Esposado es romper esto, de que los padres puedan ver, ¿no? De que en la música se puede vivir bien, muy bien y profesionalmente. Entonces, a los músicos jóvenes, ¿tú qué le podrías decir, ¿no? Que están, o sea, en ese campo dubitativo de que ¿hago música o no hago música? ¿Qué le podrías decir tú a ellos? Bueno, yo he visto a músicos que han estudiado y que todo lo tienen bien en orden, pero lo que les falta es corazón. Y como la música está muy ligada al sentimiento, exacto, entonces el corazón tiene que ver mucho. Por eso yo siempre decía a estos muchachitos, cuando íbamos a provincias, siempre se apersonaban jovencitos con sus guitarras. Entonces yo siempre les dije, si tú tienes una guitarra de $5,000 y no tienes corazón, de nada sirve. No. Pero si tú tienes una guitarra de 100 lucas, una guitarra rajada, y tienes bastante corazón, te va a servir. Claro. Te va a servir. Y eso funciona, de verdad. O sea, hay que ponerle corazón. Corazón, o sea, tiene que ponerle. Tiene que estar convencido o sea, la música implica eso, ¿no? O sea, es lo que te he dicho, el sentimiento. El sentimiento. Tiene que sentirlo. Tiene que sentirlo, porque si no, porque ¿de qué viene el blues y la música? No solamente el blues, la música está muy ligada al corazón, muy ligada al corazón. Ahora, si a ti te falta corazón, no creo que en la música va a ser un poco difícil. O de repente también ahí ya ser un técnico de sonido, un ingeniero de sonido, ¿no? Un productor musical, de repente, ¿no? También podría irse por ese lado. También, claro, es que el producto, ahorita en estos tiempos tendría que ser así, porque la tecnología se está plastificando, se está vendiendo más música, bueno, elaborado en la computadora. Ahorita, por eso que añoramos los años 70, 80, ya no volverán esa música. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Qué piensas de esta nueva época, esta nueva era que, como dices tú, la música se ha digitalizado? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ves tú ahí? Y yo lo que veo es que también el hombre se ha digitalizado. También. Yo juego fútbol siempre y los jovencitos de 18, 20 años que juegan a fútbol conmigo hasta ahorita, ya están digitalizados, ¿no? Cuando les hablo con el feeling setentero, así como que muy atrasado, estoy muy desactualizado, o sea, ya el corazón ya no va ya casi. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, si ahora estamos así, yo te pregunto cómo será de acá 5 años más tarde, ¿te das cuenta? Pero se nota. Sí. Se nota. Ya las canciones que ahorita están de moda ya no lo están haciendo con la mano, con el corazón, lo están prácticamente. Uno que domina bastante la computadora puede hacer música sin ser músico. Claro, como que reemplaza el talento o algo reemplaza, así, ¿no? Sí. Los sonidos de un instrumento. Se nota ahorita que todo se está digitalizando, pues todo. Entonces siempre he escuchado esa década de oro de los 70, 80, 60, ya no regresará. Nos estamos terminando, pues. Y en este caso, Ushpa,
Sigue, va a seguir. Bueno, seguimos felizmente. Y yo también por ahí de repente tengo siempre mis proyectos personales, fuera de Uchpa y fuera de Alborada. Alborada también yo he fundado con mi amigo Sixto Aybar. ¿Conoce un grupo Alborada? Sí, claro. Soy fundador también de Alborada. Mira. Sí, Alborada, un gran grupo que ha estado en Alemania, en todo el mundo. También soy, justamente por el quechua también, por el quechua. Todo lo que nos ha llevado ahora es el idioma quechua. Bueno, seguiremos y haré mis proyectos personales un poco pensando en la actualidad y atrás, pero siempre la historia siempre es importante para saber de dónde vienes. Claro, y cómo prevenir o qué hacer en el futuro. Claro, ¿no? claro. Eso nos ayuda. Y también para andinizar al occidente. Y eso es lo que te iba a preguntar. En este caso, el quechua, tú, o sea, ¿cómo lo verías en el caso del quechua en la música? ¿Cuál sería la mejor plataforma, la mejor idea, ¿no? De que se pueda difundir un poco más, o sea, la música en quechua. El occidente es que aprecia y quiere más a un idioma originario, respetan, aprecian por historia. Acá no, acá es como que está marginado ese idioma. Entonces la mejor manera de difundir es haciendo, hablando o cantando ese idioma en la música que te gusta o en la música que tú crees que pueden escuchar varias personas. En mi caso, cuando nosotros estamos en el escenario, obviamente cantando en quechua y están pogueando ahí, estamos ya difundiendo a un sector, a una cantidad de jóvenes. Es la mejor manera en mi caso, la mejor manera, porque a mí también me ha gustado, por ejemplo, en algunos conciertos, que hay un grupo de los fans que cantan, incluso sin saber el idioma, cantan en quechua coreando las canciones. Claro, Eso es bacán. Por el sentido. Y también, por ejemplo, por ahí siempre, terminando los conciertos, siempre se acercan los jóvenes y me dicen: Freddy, mi abuelo se ha choreado tu disco. Lo que normalmente no sucede. Normalmente los papás y los abuelos no escuchan la música del hijo, claro. Pero con nosotros sí, el abuelo se choreó, se robó el disco de Uchpa. O también dicen: mira, mi papá es de Cusco, mi mamá es de Huancavelica, y pucha que mi papá y mi mamá me han traducido tu canción, hoy mi vieja, mi viejo, y eso es lo que es Uchpa. O sea, hace correr la sangre en cualquier lugar de donde nos ubiquemos. En este caso estamos en la capital, un sitio occidentalizado, donde que hay mucho movimiento, entonces corre la sangre andina todavía. Claro. Y eso es algo bacán, ¿no? Porque nos ayudaría a difundir, ¿no? Yo sé que en Huancayo hay mucho rock, Exacto. En Cajamarca también, en Cusco. Claro que también está el mismo folclore peruano, ¿no? Claro. Pero hay gente que quiere el rock también. También hay gente que piensa que no debería ser así. Pero si la banda sería bajo, batería, una guitarra y no sé, segunda guitarra, estaríamos hablando del montón del planeta, del mundo, una banda de rock más. Pero en este caso, si en esa banda se integra el guajarapucu, danza de tijeras, arpa y violín andino, y es más, el idioma quechua, entonces ya estaríamos hablando de identidad. Claro. De identidad ya. Entonces los antropólogos dirán: ¿de dónde son estos que hay un guajarapucu? Claro, que no hay una banda de blues, hay guajarapucu, dice: entonces hay que investigar de dónde son. Entonces no creo que sean del Callao, entonces tienen que ir a investigar. Entonces somos de los Andes, y así poquito a poco. También otros han dicho: ¿cómo ustedes piensan hacerles rockero a los campesinos? No, más bien nosotros estamos andinizando el occidente. Estamos andinizando el occidente. Claro. A lo Jethro Tull. O sea, ellos vienen acá llegan a nuestro país y a ellos les va a gustar, porque hay bastante de andino y hay bastante de rock occidental. Claro. O sea, el alma en realidad es andino. Claro, y eso es la música, que no tiene fronteras, ¿no?
Por eso que nos hemos diferenciado de alguna manera de todos los amigos de las bandas, entre comillas, de las bandas rockeras nacionales. Claro. Uh-huh. Y esa introducción que tienen del baile de las tijeras también lo hace único, porque no solamente es la música, sino también es parte de un espectáculo. Claro, la danza de tijeras es algo especial en la música en Uxpa. No hay que olvidarse que la danza de tijeras que pregonaba mi paisano José María Arguedas en Rasuñiti, ellos son contestatarios y hacen sus ceremonias antes de la fiesta y no se acercan a la iglesia porque son así, son vistos como medio satanases, ¿no? Con sus misas negras. Entonces ahí también he encontrado los extremos parecidos. Ya. ¿Tú te acuerdas a Alice Cooper cuando hacía sus ceremonias de rockero? Se comía, le arrancaba, bueno, pues, sí, ¿no? Su espectáculo, y la sangre se lo tomaba. Sí, de la misma manera, los danzantes de tijera, también un sapo se traga. Pero ahorita no, porque ya tú sabes, los animalistas y todo, ya claro, no. Pero yo voy más hecho a la ceremonia. Tenían las ceremonias parecidas. Claro, en el otro lado se llamaba tal vez, no sé, misas o ceremonias negras, no sé, claro. Y acá tiene otro nombre. Pero la cosa que antes de que empiece la fiesta, le rezaban con el famoso, con la caña, con trago, y le hacían tomar al arpa, al violín, al bajarapucu, para que en esa semana de fiesta los hagan alegrar. Entonces, esas ceremonias también son extremos parecidos. Claro. Y el solo, por ejemplo, el solo de Chimango cuando toca, eso que te hace volar, es parecido a la psicodelia de Hendrix. Y los dos, ambos te hacen volar. Y en este caso no se han juntado. No se han juntado, pero Uxpa, justamente Uxpa los junta. Claro, Uxpa los junta. Claro. Esa es la idea. Claro, por eso yo siempre decía, ¿cómo quisiera que esté presente en nuestro concierto José María Arguedas? Claro. Porque ahí vendría la cosa de andinizar el occidente. Claro. Para esto tendrías que comprender y entender al andino. Es muy complejo el andino, el alma del andino es muy complejo. Por eso cuando escribía José María Arguedas a veces no lo entendían. Y hay otros escritores que son caletas. Hay un tal Juan José Flores, caletaza, que escribe así bien loco, quechua español. De mi pueblo, de Ocobamba. Yo creo que la idea es difundir todo eso, ¿no? Y qué mejor que Freddy Ortiz, ¿no? Que tú para... Hoy como jugando, ya en el camino, me hicieron pensar ya en el camino, porque al comienzo de los 90, terminando los 80, solamente era como un juego y tomando tragos y así, de policía encima. Entonces, y así, o sea, locos jóvenes también, ¿no? Claro. Entonces, y así empezó. Nunca pensé meterme al círculo rockero nacional, nunca pensé. Y después ya estaba junto con los rockeros nacionales, juntos, me parecía increíble. Claro, estás en el lugar que querías estar, ¿no? Claro, que te por gustaba, ejemplo, el corazón que dices, ¿no? Sí, conocí a los viejos de acá, Vicky González, por ejemplo, tantas veces ya nos hemos hecho amigos y hemos compartido escenarios. Increíble para mí las cosas que me ha pasado, bueno, en el espacio pequeño que tenemos acá en los Andes, y bueno, estoy satisfecho de lo que pasó. Estoy satisfecho, pero voy a seguir haciendo. Hay más, o sea, ya tal vez en esta época digitalizada es un poco difícil, pero hay gente de nuestra onda siempre. Claro. Y una pregunta de cajón, ¿no? Uxpa, ¿qué es Uxpa? ¿Qué significa? Bueno, siempre dije, como es de conocimiento, el Perú ha pasado este problema social en la década de los 80. El problema del terrorismo, y yo justamente comenzando los 80 todavía, porque yo soy promoción 80 del colegio. Ya. Promoción 80. Terminando el colegio, me vengo a la capital, a Lima, y no sé si decir felizmente o desgraciadamente, ingresé a la policía. Y entonces ahí me mandan a la zona de emergencia, que ha sido muy fuerte para mí. Entonces, cuando
dos estamos en conflicto, el rojo y el verde, ambos vamos a perder. Encima que ambos somos peruanos, ¿no? Ambos somos hermanos, ambos perdemos. Entonces, cuando hay este enfrentamiento, lo que queda es cenizas. Y cenizas en quechua, uchpa. Ah, viene de ahí, de Sí. todo ese sentir. De todo ese sentir. Ya. Y así fue, pasaron los años, pasó el tiempo, pasó la vida, pasaron momentos oscuros, Sí, claro. momentos muy fuertes Exacto. en toda mi vida, pero hay que ver ya entonces para adelante. Y por eso yo cuando hablo de estas cosas de los años 80, se me... como una película a colores. Entonces estoy aprendiendo a dominar eso porque yo siempre lloraba, siempre porque es como una película, se rebobina el toque, ¿no? Sí. Es lo que pasa. Y eso nació entonces, Uspa, en Ayacucho, en un bar, haciendo la música con tu amigo, ¿no? Sí, sí. Entre tragos. Entre tragos, como siempre, Claro. entre tragos, los patas, los amigos, y hasta ahora somos amigos con ellos. Cada vez que yo viajo paro con ellos, escuchamos buena música, hasta ahora. Y bueno, es una mística también de los jóvenes de los Andes que vienen a Lima. Cuando acá nos juntamos en los carnavales, por decir, huancavelicanos, ayacuchanos, apurimeños, cusqueños, siempre hay un grupo de gente, siempre que está con la mente entre el occidente y el Ande. Entonces ya ahora tenemos otra cosmovisión, ya no nos hemos quedado solamente en el Ande, sino tenemos otra cosmovisión y ya no está el paradigma de que tenemos que estar en los años 40, 50 de esa época de los Andes. Claro, el Sí. mundo está globalizado. pues, Está ¿no? globalizado. Y ahora los Andes tiene demasiada cultura, ¿no? Demasiado que decir al mundo. Tiene demasiado, pero no lo decimos porque estamos así como que el paradigma se ha quedado encajado en los años 50, 60. Eso, a mí me han invitado a un foro, a un congreso de folclore en el sur del país. Ya. Y justamente hablé lo que estamos hablando ahorita y no les pareció. No les pareció. Entonces, ¿Qué no les pareció? no les pareció de que la cosmovisión tenemos que abrir nuestras mentes y ver y hacer música. Podemos hacer, con la base de nosotros los andinos, podemos hacer música. No necesariamente podemos hacer música de los 40, de los 50, de los 60. Ya estamos 2021, podemos hacer más cosas. Con eso no quiero decir de que el huayno está atrasado, no. Sino el huayno es la base. Claro. El huayno Exacto. es la base. Como en el occidente, el blues, la base. Y Claro. partiendo, si yo soy un joven de 16 años, 17 años, y soy de los Andes, con mi huayno puedo hacer 1000 cosas. Pero mi base de mi huayno. Claro, que es Eso no les urbano. pareció, no les pareció. Ah, tenían otra perspectiva. Sí, ahí. sí. Pero claro que respeto, yo no estoy diciendo de que no vale, que yo puedo cantar unos guainitos de los años 60, 50, pero lo mismo puedo usar para con otra, abriendo mi mente, y puedo hacer música a los Jethro Tull. Y Jethro Tull es de los 70, fíjate. Sí, pues. Sí, entonces estamos recontra atrasados. Siempre he dicho, estamos atrasados. Hay que seguir, hay que seguir. Pero hay una cosa ahí. Los jóvenes, por ejemplo, ¿no? La gente de 20 años, de 17, 18 años, ellos no conocen esa música de los 70. ¿Cómo poder expandir con ellos la música de lo que hemos hablado, esa música que está llena de sentimientos, ¿no? Ahora que están en un mundo digitalizado, o sea, ¿cómo darles eso? Es que ahora todavía es más fácil. Todavía es más fácil. ¿Ya? Ahora tú puedes escuchar música de todo el planeta rápido nomás. Al toque, Claro, rápido. buscado. Es más fácil incluso. Entonces, a los músicos de folclore que hacen fusión, yo les decía, ustedes tienen que escuchar música. Entonces, por decir, como estamos nombrando a Jethro Tull, yo le decía, mira, si tú estás ahí en tu música, veo que hay antaras, quenas y baterías, sí, tienes que escuchar pues, a Jethro Tull. Y no saben quién es Jethro Tull. No, pues. Entonces, no, la cosmovisión, la manera que tú ves el mundo, no se va a expandir. No vas a poder hacer buena música si no abres tu mente.
Entonces, si no conocen a Yetro, no conocen al mismo, como Marco Aurelio de Negri dice, cuando habló de Machu Picchu, dijo, Bingham no ha sido el descubridor de Machu Picchu. En ese caso, yo me quedo con Paul Simon, dijo, porque Paul Simon se llevó justamente canciones de Perú, se llevó y la hizo bien bacán. Hay una canción bien bacán que se llama Duncan, que mezcla el Ande con el Occidente de manera muy simple, y eso deberían de escuchar, esas canciones, y eso que ellos lo han hecho a los 70. Ellos lo han hecho a los 70. Entonces hay mucho por hacer, todavía hay bastante por hacer, creo, que nuestra música se puede expandir, ¿no? Nuestro idioma, sí, ¿no? Todo nuestro género musical nativo, que son los huaynos, no fusionarlo, y creo que, bueno, cualquier género musical siempre va a ser bueno, claro, pero la fusión, o sea, de repente muchos dicen de que no puedes combinar esto con el otro, pero yo no sé, pienso particularmente de que sí, ¿no? O sea, sí se puede. La fusión es inevitable también, ¿no? O sea, había existido, yo no sabía, ¿te acuerdas hace 3, 4 años acá en el Perú hicieron el Panamericano, puede ser, de deporte? Sí, claro. Ya, nos contrataron ahí para tocar. Entonces, a nosotros nos tocaba en el rubro o en el género de fusión. De fusión. Y había otro género que se llamaba confusión. Entonces yo decía, oye, ¿qué? ¿Pero confusión por qué? Entonces ahí me dieron el ejemplo. Fusión es cuando 2 o más géneros de música se mezclan o se combinan. Okay. Y es porque, esto es muy importante, cuando se combinan y siempre y cuando estos 2 géneros son de la misma onda, que pueden caber, que puedan encajar. ¿No es cierto? Como el jarawi con el blues, o el rock psicodelia con el huaylías de mi pueblo, encajan porque tienen la misma onda. Pero también hay géneros que no encajan, entonces eso se llama confusión. En comida sería, por decir, un ceviche con un huevo caliente encima, ¿no? Con un huevo frío. Eso es una confusión. Esa es confusión, que es válido. Es válido. Entonces había grupos de confusión y había grupos de fusión. Ahí recién me enteré también que había del género confusión. Bueno, hay de todo, pues, ¿no? Sí. Freddy, mira, nos quedaríamos conversando, ¿no? Sí. Toda la noche, ya hemos conversado toda la tarde. Pero es interesante Bastante, para la cultura andina más que todo. Y acá en el Perú falta difundir mucho de lo nuestro, que es tan rico, y podemos hay tantos músicos buenos en Perú. Sí, y debe haber por ejemplo, ahorita un muchacho, no sé, 14, 15, 17, 18 años, que está en su habitación y está tratando de hacer música. Deben haber miles de ellos, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir, el caldo de cultivo está ahí. O sea, hay gente, en el Perú hay mucha música, y como dices, los medios, o sea, hay que difundir un poco más, ¿no? Que existan diferentes plataformas, la empresa privada, como el caso de USIL, ¿no? Que está apoyando a Esposado. Qué bacán. ¿No? Y el Ministerio de Cultura también. Entonces, esperemos de que también se unan más, ¿no? Y así nuestra música se enriquezca, vaya creciendo y que sea exportable. Porque hay mucho que ofrecer. Y justamente, más bien, gracias a ti también por tratar estos temas, porque son muy importantes, y basta que llegue a oídos de un papá, 2 papás, así, para que inculquen a sus sobrinos, hijos, y así poco a poco. Porque para mí era una cosa difícil, ¿y a quién le va a interesar? Claro. ¿A quién? Entonces ahí también hablé un poco sobre los valores, y yo decía, pucha, ya ahorita ya no es igual, ahorita está todo una desgracia, y un señor me había escuchado en la radio y se tomó la molestia de tomar taxi a la radio, así que cuando yo salía de la entrevista, me hizo el encuentro y me dijo, pucha, te he escuchado y me he venido. Entonces yo le digo, sí, pues en esta época ya los jóvenes están ya ahorita, la corrupción y las mentes. Pero el Señor me dijo, no, pero no pienses así, me dijo,
Pero ya, ¿quién está ahora? ¿Quién es ya así legal, sano? Así yo le dije, no, yo soy. Y si tú eres, somos dos. Ya somos dos, me dijo. Qué bacán hoy. Y me hizo recapacitar. Un señor, que se vino, un señor ya de edad, se vino desde lejos en taxi y nos encontramos y me dijo así, ya somos dos. Podemos ser tres, podemos ser cuatro. Y es verdad, ¿no? Hay más gente honesta, hay gente más pro de lo que normalmente pensamos que no es, ¿no? Pero yo pienso que sí, yo pienso que no solo en el Perú, en el mundo, creo. Sí, hay sí. mucha gente buena. Y es el camino justo a lo que todos buscamos. Porque, ¿cuál es el objetivo de la vida? La felicidad. Todos buscamos la felicidad, pero por ese lado podemos encontrar la felicidad. Te vacilas bien cuando tú eres así, vives en esa onda, tranquilo, ¿no? Como dice Pepe Mujica, somos livianos de equipaje. Sí, Livianos de equipaje. Bueno, Freddy, yo te agradezco mucho por esta conversación. Yo espero que todos los jóvenes la disfruten, que saquen provecho de la experiencia de Freddy, que es un ícono en la música peruana, en el rock peruano, y único también en lo que es la fusión de nuestro idioma quechua con el occidente. Bueno, Freddy, tus últimas palabras. Hankunaman, tukuy sunjuewan ñuham kani Freddy Ortiz uchpa maqtakunamanta taki hinataqmi kay sumaq wasipi miski mikunapa wasipi kachkaniku pes iman sutin rock and pes hinallataqmi kay maqtachawan Alex sutiyoq paymi Expo Sound sutiyoq hankunaman tukuy sunjuewan huk Punchao Kama, China, casa, rock and roll. Gracias, Freddy. Gracias. 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 Listo. ¿Cuánto hemos hecho? Van 57 minutos. Ya, está bien. Una hora. Ya, sí.